La rendición más dolorosa es la que aceptamos sin un solo disparo. Y míranos, arrodillados ante la tiranía del interruptor, convencidos de que estamos luchando nuestra propia guerra. El debate ha muerto. Lo que ha tomado su lugar no es el silencio, sino una certeza absoluta y ruidosa que nos ha vuelto a todos extremistas funcionales. Nos han convencido de que la única amenaza es el otro lado. Nos han forzado a entrar en la trinchera, a odiar al vecino con ideas distintas, a despreciar al colega por su voto. Nos hemos convertido en cazadores de herejes en el espacio público digital. Pero si la fragmentación es tan destructiva, si la polarización nos quita el sueño, nos rompe amistades y paraliza las instituciones, ¿quién diablos se beneficia de que estemos tan ocupados odiándonos? La respuesta es la única verdad incómoda que nuestros líderes y los algoritmos no quieren que conozcas. La persona que se sienta en la cima y la máquina que la mantiene ahí. La guerra de la cultura binaria no es una guerra del pueblo, es un negocio redondo para quienes ejercen el poder. Y es aquí donde la autopsia del diálogo comienza. Hemos desechado la compleja paleta de grises, que es donde reside la verdad, por un simple contraste de blanco y negro, donde el blanco es la pureza de mi tribu y el negro es la maldad inherente de la otra parte. La meta ya no es la síntesis o el compromiso, sino la aniquilación moral del oponente. ¿Qué importa si el argumento del adversario tiene un 5% de verdad, un solo punto de lógica aplicable? En la era binaria, reconocer ese 5% es un acto de traición que te condena al ostracismo. Esta dinámica binaria ha asesinado el derecho al pensamiento crítico. El criterio de pertenencia se ha vuelto una prueba de pureza ideológica que no admite el matiz. Para quienes siguen pautas de extrema derecha, influenciadas por figuras como Bannon, Olavo de Carvalho o Dugin, cualquiera que no esté al 100% de acuerdo con su dogma es automáticamente un comunista, la escoria de la sociedad. Por otro lado, quienes no están de acuerdo con todas las pautas de la izquierda son tachados de fascistas de la peor especie, enemigos del progreso. En ambos bandos, la única moneda de cambio es la lealtad total, una devoción ciega que convierte la militancia en un sucedáneo de la moralidad. El desacuerdo no es visto como una diferencia de opinión sobre política económica o social, sino como una falla en el carácter moral del oponente, una prueba de su maldad fundamental. Esta moralización extrema del debate desactiva la lógica y la evidencia, porque la maldad no se debate, se expulsa. Hemos entrado en la era de la política, de la virtud vicaria, donde tu propia bondad se mide únicamente por la ferocidad con la que condenas al bando contrario. La conciencia personal ha sido subcontratada a la ideología, y la gente ha dejado de juzgar sus propios actos con ética, para solo juzgar la pureza ideológica de su vecino. El filósofo coreano Byung-Chul Han, al analizar nuestra sociedad del rendimiento y su obsesión por la productividad, ya nos advertía sobre la erosión de la negatividad y la búsqueda neurótica de la positividad, una incapacidad psicológica para tolerar la fricción, la duda y, sobre todo, la crítica interna. Esto se traduce en política en una irritabilidad brutal ante la disidencia. El simple hecho de que haya una voz que desafíe mi dogma se percibe como una agresión que debe ser silenciada y eliminada, no como un contrapeso necesario que debe ser escuchado para refinar mi propia posición. La diferencia ya no nos enriquece, nos irrita. Es por esto que una democracia, que requiere el debate honesto como su motor principal, no puede sobrevivir cuando sus ciudadanos eligen la simplificación y la demonización por encima del diálogo socrático. El pensador chileno Claudio Naranjo lo resumiría al señalar que, en un estado de pensamiento único, la capacidad de discernir se atrofia, y la gente vota por identidad y pertenencia antes que por el bien común o la propuesta racional. La complejidad es agotadora, la certeza binaria es un descanso adictivo y hemos pagado el precio. Pero esta polarización, que es una patología de la mente, magnificada por la era digital, no es un accidente, es un diseño meticuloso que se basa en las dinámicas más primitivas de nuestra psicología de masas. Y aquí es donde la factura se cobra a futuro. El daño se está volviendo estructural en las nuevas generaciones. La generación Z y aquellos que le siguen están siendo condicionados a ver el mundo a través de la lente de la dicotomía perfecta desde su primera interacción con una pantalla.
La tiranía algorítmica les ha enseñado que la vida no es un problema a resolver, sino una serie de etiquetas a aplicar. Al estar inmersos en burbujas de filtro y cámaras de eco, su visión de la realidad externa se vuelve radicalmente distorsionada. El algoritmo les premia la indignación y el extremismo, lo que genera una juventud que confunde el activismo con la rabia digital y la identidad personal con la filiación ideológica. Estamos criando generaciones que no solo carecen de herramientas para el diálogo, están adiestradas a percibir la no alineación como una amenaza a su yo moral. El pensamiento binario no solo les quita el derecho a la crítica, les anula la capacidad de la empatía cognitiva. Si tu feed te dice que el otro bando es un idiota o un monstruo, la habilidad de sentarse a dialogar con él, la base de toda convivencia civil, simplemente se atrofia. No odias la idea, odias a la persona y la odias con la convicción de la pureza moral. Este condicionamiento tiene efectos devastadores sobre su participación futura. Perciben las instituciones democráticas como un pantano de confrontación inútil en lugar de un mecanismo de cambio. Los datos muestran una desconfianza creciente y una retirada de la participación formal, lo que paradójicamente deja el espacio público libre para que sea ocupado por las voces más estridentes y menos reflexivas, perpetuando el ciclo de la venganza política que tanto aborrecen. Ya hace más de un siglo, Gustave Le Bon nos enseñó que el individuo, al sumergirse en la multitud, pierde su capacidad crítica y se contagia de las emociones del colectivo, dejando atrás la razón. Hoy, la multitud no está en la plaza, sino congregada en las redes sociales, esperando la próxima etiqueta, el hashtag de indignación que valide su posición. Es el fenómeno de la masa digital, tal como lo describe Elias Canetti en su obra Masa y Poder. La compulsión de la masa a crecer, a buscar una descarga violenta de su tensión interna contra un enemigo externo. Para el grupo, la pureza interna solo se logra a través de la exclusión y la demonización externa. La dinámica es tribal y brutal. Para saber quién soy, primero debo saber quién no soy. Y esta exclusión se convierte inmediatamente en un acto de virtud para los miembros del grupo. En este escenario, la moderación, el matiz o la simple decencia de reconocer la humanidad del oponente son vistos como la mayor amenaza para la tribu. El moderado es el traidor potencial, la fisura que permite la entrada del enemigo. Por eso el extremismo de hoy no se conforma con atacar al bando contrario, ataca con saña al reflexivo, al que duda, dentro de sus propias filas. Si te atreves a decir, estoy en contra de esta política del partido X, pero la gestión de su oponente Y tiene un buen punto, eres un paria, un vendido, un agente doble. Hemos intercambiado la libertad de pensamiento por la comodidad de la pertenencia, convirtiendo la afiliación a un bando en una identidad psicológica tan férrea que su defensa es una cuestión de supervivencia del yo. Defender la ideología ya no es debatir una ley o un dato económico, es defender quién soy yo ante el mundo. Nos hemos vuelto adictos a la rabia que genera identidad, y el pensamiento binario es un mecanismo de defensa psicológica de la identidad individual dentro de la masa digital. Y si la polarización es tan destructiva para la convivencia, ¿por qué demonios persiste? La respuesta es que la fragmentación es enormemente rentable y estratégicamente útil para quienes ejercen el poder. Los políticos y líderes extremos son los primeros en cosechar la ganancia. El sistema binario es la herramienta de supervivencia del político perezoso. Si tuviera que ganar un debate complejo sobre impuestos o sanidad, necesitaría datos, matices y argumentos verificables. Pero si solo tiene que señalar al oponente y gritar, son malos, son la encarnación del mal y quieren destruir todo lo que amas. La batalla está ganada antes de empezar. La polarización es una cortina de humo que convierte las elecciones en una guerra existencial en lugar de una elección de gestores competentes. Al presentar la elección como una cuestión de vida o muerte, eliminan la necesidad de rendir cuentas sobre la gestión real de los problemas. El adversario deja de ser un colega y se convierte en un demonio, en una masa silenciada, cuya única función es ser el depósito de toda la maldad, liberando al político de la carga de la complejidad. Los medios de comunicación y el periodismo de afiliación también se lucran. La complejidad,
La verdad lenta y matizada es aburrida, y lo aburrido no vende. La indignación, por el contrario, es un motor con sintonía inagotable. Los medios se han transformado, en gran parte, en cámaras de eco amplificadas, cuyo negocio no es informar, sino fidelizar la rabia de su audiencia. Si consumes un medio que solo te confirma tu rabia y te asegura que el otro lado es irracional y malvado, tú vuelves una y otra vez, porque el medio valida tu identidad y calma tu incertidumbre. Pero la industrialización total de la polarización la encontramos en el capitalismo de la vigilancia y en las grandes corporaciones tecnológicas. Los algoritmos no están diseñados para fomentar la verdad o la armonía. Están diseñados para maximizar la interacción y el tiempo de pantalla, porque es ahí donde se cobra la publicidad. ¿Y qué detona más interacción que el conflicto, la indignación y la certeza moral simple? Los algoritmos premian el contenido extremo, el que confirma el sesgo de confirmación de cada usuario. Nos encierran en una burbuja de filtro hermética, donde el otro lado parece literalmente enloquecido, alimentando la necesidad de prohibir lo que no entendemos. Esto no es una teoría, es un hecho probado y escandaloso. En 2018, la consultora británica Cambridge Analytica, una empresa financiada por el multimillonario Robert Mercer y cuya ideología fue moldeada por Stephen Bannon, Cambridge Analytica utilizó millones de datos de Facebook, recogidos sin consentimiento, para crear perfiles psicológicos detallados de los votantes. Su objetivo, tal como lo describió su propio denunciante, Christopher Wylie, fue crear un arma de guerra psicológica, digital. Esto les permitió bombardear a votantes específicos con propaganda ultradirigida, diseñada para alimentar sus miedos y sesgos más profundos. El resultado fue la inyección de desinformación masiva en procesos como el Brexit y las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Es la prueba definitiva de que la polarización no es un error del sistema, es una sofisticada operación de inteligencia, financiada por el poder económico, para convertirnos en su masa de maniobra. El sociólogo Zygmunt Bauman, con su concepto de la modernidad líquida, identificó la fragilidad de los vínculos y la incertidumbre en un mundo que se deshace. En esa incertidumbre global, la única cosa sólida y fiable que la gente encuentra es la identidad tribal que la polarización le ofrece. La pertenencia al bando, aunque esté basada en el odio al otro, se siente como el único refugio ante el caos. Somos, en el fondo, un producto en el mercado de la indignación, y nuestra incapacidad de diálogo es el combustible de su beneficio. Ante este panorama, que parece la antesala de la disolución social, la pregunta se vuelve urgente. ¿Cómo se restaura la civilidad cuando la razón ha sido silenciada por el grito? La respuesta debe ser un acto de resistencia intelectual y consciente. Debemos recuperar la ética de la incomodidad. La primera ley de la civilidad debe ser rechazar la tentación de la certeza absoluta. Sócrates fue ejecutado, no por proponer una nueva verdad, sino por el simple acto de cuestionar la verdad aceptada de su tiempo. Hoy, ese espíritu de cuestionamiento es vital. Debemos entrenar nuestra mente para buscar deliberadamente la información que contradiga nuestras creencias más profundas, para encontrar fallas en nuestro propio pensamiento. Es un ejercicio arduo, una disciplina diaria que nos aleja del adormecimiento. Y esto nos obliga a la crítica de la autenticidad que planteó Richard Sennett en El declive del hombre público. Sennett lamentaba cómo la búsqueda obsesiva de la autenticidad personal destruyó la civilidad. Hoy, el debate público se ha convertido en una sesión de terapia masiva, donde la gente expone su dolor, su trauma o su identidad como el argumento final e irrefutable. Hemos pasado del debate de la premisa al debate de la herida. Debemos dejar de debatir desde el yo me siento atacado y volver al el argumento es inválido porque. El debate debe ser impersonal, basado en la evidencia y la lógica, no en la exhibición de la herida personal. Recuperar la civilidad significa recuperar la capacidad de mantener una distancia respetuosa entre mi persona y mi posición ideológica, para no tomar el desacuerdo como un ataque existencial. Finalmente, debemos asumir el retorno al diálogo, no al monólogo. El diálogo, por definición, presupone que el otro puede tener razón en algo. La meta no es ganar la conversación,
sino salir de ella con una perspectiva ligeramente más rica o matizada de la que teníamos al entrar. Esto es un ejercicio de reencuadre, de ver el problema no como mi problema contra tu problema, sino como nuestro problema compartido. Si no somos capaces de hacer este esfuerzo individual, el futuro de la democracia es predecible, un ciclo interminable de venganza política. Cada elección será simplemente la oportunidad de un bando para deshacer las leyes y las instituciones creadas por el bando anterior, garantizando la inestabilidad perpetua y el estancamiento social. La polarización es una serpiente que se muerde la cola, devorando su propio cuerpo social. Este estado de confrontación perpetua no solo debilita las instituciones, sino que también corroe la fibra moral del individuo. El ciudadano, acostumbrado a operar en el modo de ataque o defensa, pierde la capacidad de reconocer un bien común, un proyecto de nación que trascienda la victoria electoral de su bando. El resultado es lo que el sociólogo Richard Sennett temía: la retirada del hombre público a la esfera privada, donde solo interactúa con aquellos que refuerzan su identidad. El ciudadano no actúa como un agente racional, sino como un creyente que debe proteger su dogma de los herejes. Esta negación de la realidad en favor de la narrativa grupal es el síntoma más alarmante de que la democracia está siendo sustituida por la psicopolítica, donde la dominación se ejerce a través de la seducción de la identidad y la gestión de las emociones, en lugar de la coerción física. No se nos obliga a creer, se nos manipula para que quieras creer con tanta intensidad que expulsamos a cualquiera que intente liberarnos de la ilusión. El ciudadano polarizado vive en una vigilancia constante del otro, un escrutinio de la pureza de su vecino, en lugar de una vigilancia de sí mismo. Ha perdido, en palabras de Byung-Chul Han, lo secreto, la capacidad de la introspección profunda, porque se ha vendido a la tiranía de la transparencia digital, donde toda su energía se dirige a proyectar una imagen inmaculada de pertenencia tribal. Y esta pérdida de lo secreto, de ese espacio interior sagrado, nos hace vulnerables a convertirnos en la masa de maniobra de cualquier narrativa. El único camino para escapar del laberinto de los dos espejos es el retorno a la disciplina del pensamiento, a la ética de la duda metódica. Es un camino solitario, pero necesario. La vida no es un examen de opción múltiple, es un texto abierto, y si seguimos reduciéndolo a dos únicas respuestas, estaremos presenciando no el fracaso de la democracia, sino nuestra propia y silenciosa rendición a la certeza que nos aprisiona. La revolución socrática comienza cuando elegimos la difícil y solitaria senda del pensamiento independiente, en lugar de la cómoda y ruidosa militancia del grito. Es hora de recuperar el debate y la civilidad, antes de que el veneno binario nos consuma por completo. Únete a los que se atreven a mirar la realidad a los ojos, suscríbete al canal, activa la campana y sé parte de la conversación. Cuestiona, descubre, despierta. Gracias de verdad.